Buenas noches, queridas y queridos amigos del canal de Anual 1921 100 años de historia. En un minuto estaremos con el inicio de la conferencia de nuestro querido amigo y compañero Santiago Domínguez Llosa. Noches a todos y a todas los compañeros, compañeras, amigos y amigas del canal Anual 1921 100 años de historia. Llegamos, ¿quién nos lo iba a decir?, a la octava videoconferencia de este segundo ciclo de conferencias de nuestro canal. Y esta noche va a ser una noche muy especial porque vamos a tener con nosotros a uno de los principales protagonistas de nuestra página, que es ni más ni menos que Santiago Domínguez Llosa. Antes de comenzar con su presentación y la presentación de esta conferencia, como siempre quiero agradecer a nuestro amigo Jesús Castillo Vidal, que es el que nos facilita estos maravillosos carteles del segundo ciclo de conferencias. Y sin más preámbulos, y porque sé que todos ya tenéis ganas más que de escucharme a mí, de escucharlo a él, paso a presentaros a Santiago Domínguez Llosa. Nuestro compañero y amigo es miembro fundador de la Asociación de Estudios Melillenses, miembro también del Círculo Naval Español y cazador de honor del Regimiento de Caballería de Alcántara. Es autor de varias publicaciones sobre los hechos del 21 y otras referidas a las guerras de Marruecos y el Protectorado. Muchas de ellas las disfrutamos a través de nuestro canal. La conferencia que va a tener lugar esta noche es la de El papel de la Armada en julio de 1921. Y a conciencia me he reservado parte del título que tenía esta conferencia, que es la de nuevos documentos, porque Santiago Domínguez nos va a sorprender esta noche con datos que muchos de nosotros desconocemos porque son absolutamente novedosos. Va a abordar el papel de la Armada en los hechos que tuvieron lugar en la Comandancia General de Melilla en julio de 1921. Y ni más ni menos que aquellos acontecimientos desde la óptica naval. Y se va a centrar en el papel de los cañoneros Laya, Lauria y Bonifaz y el crucero Princesa de Asturias. Y como os he comentado, lo va a hacer a partir de una documentación inédita y que me consta que no deja de llegar a sus manos, lo cual es una buena noticia, porque esto va a hacer que en la próxima sesión de conferencias, la del tercer ciclo que tendrá lugar el curso que viene, pues volveremos a tener a Santiago completándonos esta conferencia que esta noche nos va a dar. Pues a ver, un segundito.
Un segundito porque no tenemos la imagen de Santiago. Un segundo, porque hemos perdido a Santiago. Ahora tenemos Yo- aquí, ahora tenemos a Santiago. Santiago, muy buenas noches, bienvenido a nuestro canal. Ya te Sí, tenemos aquí. hola, buenas tardes y muchas gracias por tu presentación y cuando queráis o cuando tú me digas, Pues nada, sí. empezamos. Sin más preámbulos, como hemos dicho, tú eres el auténtico protagonista y nada, te doy paso y bueno, y Bien. deleítanos con esas maravillas que tienes ahí entre tus manos. Muy bien, pues poneros los chalecos salvavidas porque nos embarcamos en esta aventura. Bien, en primer lugar, eh, quiero pediros disculpas, ¿vale? Os tengo que pedir disculpas porque esta no es la conferencia que yo tenía prevista dar. Eh, yo había hecho una conferencia, no sé si esta va a ser mejor o peor, eh, abarcando todo lo que había pasado en las aguas próximas a la zona de la Comandancia General de Melilla en el año 1921, centrándome en lo que fue la evacuación de las posiciones de Sidri y Safrau entre el 25 y el 26 de julio de ese año. Sin embargo, tal y como expliqué en el grupo en Facebook, el mismo viernes, de improviso, yo sabía que me estaban buscando documentación, pues bueno, me llegaron 1000 y pico documentos nuevos que, claro, yo a prisa y corriendo intenté ver si había algo importante y, claro, es que hay muchas cosas muy importantes, ¿vale? Eh, entonces, claro, me vi obligado a, digo, me parece feo que dar la conferencia a sabiendas de que hay nueva documentación o documentación que nos va a aportar más datos, más sobre lo ocurrido y, bueno, entonces quedarme sin dar esos documentos. Por eso os pido disculpas, lo voy a tener que hacer en dos partes. En esta primera parte voy a hablar de lo que acontece desde enero de 1921 hasta los primeros días de junio de ese año. Y en la próxima, una vez que yo con un tiempo prudencial estudie esa documentación que me acaba de llegar y otra que me va a llegar seguramente en unos días, también muy interesante, pues entonces podamos, digamos, aportar más luz a estos hechos. Voy a empezar haciendo una advertencia. Yo no voy a hablar de operaciones terrestres. Yo voy a hablar únicamente desde la óptica de la Armada. Cuando yo me refiera a acciones terrestres será de forma, digamos, secundaria, ¿vale? Yo voy a hablar sobre todo de barcos, de marinos y de sus acciones. Entre otras cosas, esto es porque quiero hacer un homenaje a todos los marinos que participaron en esos acontecimientos. Los que me conocen sabéis mi especial vinculación con la Armada, que entre otras cosas hice mi servicio militar obligatorio en la misma. Y bueno, no voy a contar mi vida, pero yo siempre desde bien pequeño he sentido mucha atracción por el mar, por la Armada y bueno, fruto de ese cariño, esa admiración, pues viene mi interés por esto. De hecho, yo ya en su día publiqué incluso en una revista nacional un artículo sobre el papel de la Armada, pero claro, era al principio, ¿no? No tenía toda la documentación que tengo ahora. También os pido disculpas que tengo que estar usando auriculares y micrófono porque mi equipo ya tiene unos cuantos años y el micrófono le falla. Suena como si estuviera dentro de una lata, ¿vale? Bueno, el caso es que siempre que se ha hablado del tema de Sidri, de Frau, del papel de la Armada, bueno, se ha tratado un cierto desdén y se ha intentado incluso en algunas ocasiones casi minimizar un poco
lo que ocurrió en la Armada, ¿no? Incluso hay algún autor clásico que llega incluso a cuestionar el papel de la Armada. Y, sin embargo, como veréis en esta conferencia, en la próxima, el papel de la Armada fue muy importante y además así lo reconocieron los protagonistas de los hechos, así lo reconoció Silvestre, así lo reconoció Berenguer, así lo reconoció Sanjurjo, así lo reconoció el presidente del gobierno, el ministro de Marina, por supuesto, e incluso el rey de España reconoció ese importante papel que había llevado a cabo la Armada. Bueno, posiblemente porque nadie se había preocupado de saber o de investigar qué había pasado. O sea, no cuál había sido ese papel. Bueno, hace unos años, 2, 3 años, tuve la suerte de contactar con los archivos navales. Los archivos navales españoles son quizás los más grandes de España. De hecho, el viernes, hablando con el que fue su director hasta hace un par de años, el almirante Juan Rodríguez Garat, me comentaba que en el nuevo archivo de la Armada que se está haciendo, creo, hablo de memoria, pero quiero recordar que la Armada prevé tener 45 kilómetros lineales de documentación. ¿Vale? Bueno, y este papel es muy importante. Os voy a pedir también, yo me voy a llamar pesado por pediros tanto disculpas. Yo no escribo las conferencias, yo la conferencia la llevo aquí en la cabeza, tengo una serie de apuntes aquí, digamos, distribuidos por la mesa, ¿vale? Entonces veréis que algunas veces me quedo un poco como en blanco porque tengo que buscar dónde lo tengo apuntado. Bueno, ¿por qué es muy importante la documentación que se conserva en los archivos de la Armada? Bueno, porque mientras que de las unidades de tierra hemos perdido, o se ha perdido, mejor dicho, todo lo que es, digamos, la documentación administrativa, o la documentación diaria, de la vida diaria de las unidades, del Regimiento África, del Regimiento Cerignola, etcétera. De las unidades de la Armada se conserva toda, ¿vale? Por ejemplo, todos los partes de guerra, se conserva, por ejemplo, una de las últimas cosas que he recibido son las nóminas de los barcos, lo que cobraba cada marinero y cada oficial de la Armada, el consumo de carbón, etcétera, ¿no? Pero también se conserva un documento fundamental, que son los cuadernos de bitácora. Veréis, los cuadernos de bitácora son el diario del buque. Cada oficial, cuando entraba de guardia, tenía que rellenar lo que había ocurrido durante su guardia con todo detalle. Es cierto que hay oficiales que son, digamos, más parcos en expresarse y otros que, sin embargo, cuentan más. ¿Y por qué son fundamentales los cuadernos de bitácora? Porque miréis, los que habéis trabajado las declaraciones del expediente Picasso, de la Comisión de Responsabilidades, Ana, Carmen Marchante, etcétera, coincidimos en que cuando ellos narran, un oficial de tierra narra un acontecimiento, normalmente no da la hora. Normalmente dice únicamente a primera hora de la mañana, por la tarde, a la hora de comer, al atardecer, etcétera. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos el tener un reloj de pulsera era un lujo, era un lujo. Normalmente el que tenía posibilidades tenía el típico reloj de bolsillo con su leontina y bueno, si se iba al campo, pues muchas veces, como era un objeto prácticamente de lujo, tampoco se lo llevaba, ¿vale? Sin embargo, en la Armada, desde el siglo XVIII, hay una cosa a bordo que rige la vida, que es el reloj, ¿vale? Desde antes del 18, pero especialmente a partir del 18, cuando ya se construyen los llamados cronómetros marinos, fundamentales para la navegación y para la orientación del buque. Entonces, además ese horario, que muchos lo habréis visto en las películas, se rige por toques de campana, ¿no? Se da una serie de toques de campana, que era cuando se cambiaba la guardia, etc. Y eso
se hace con total exactitud. Se anota la presión de las calderas, se anotan los rumbos, se anotan las órdenes del comandante, se anota la velocidad del buque cada hora y además con exactitud. Si un oficial de guardia pone en los acaecimientos, pone filar agua a las 14:31, es que se encendió a las 14:31, ¿vale? Entonces, eso es fundamental porque nos permite hacer como un cronograma de lo que ocurrió, ¿vale? Pero es que en ese cuaderno de bitácora, en los acaecimientos, lo veremos principalmente en la próxima conferencia, en los acaecimientos se anotan todas las comunicaciones que recibe el buque. Pero veréis, una de las grandes sorpresas y sobre todo que se derriba un mito de lo de Anual, porque todos hemos oído aquello de que la Armada tenía un sistema de comunicaciones completamente distinto al de tierra, no se entendían. Pues no, es mentira. Es mentira y lo vais a ver en esta misma conferencia. Es sorprendente que todas las comunicaciones entre Madrid, Tetuán, Melilla, entre Melilla y Ceuta, entre Melilla y Tetuán, entre los buques de la Armada, entre las posiciones con el comandante general de Melilla, todas pasaban por los buques de la Armada. Y me extraña, porque muchas de ellas se hacían en fonía, o sea, de viva voz y sin clave, ¿vale? Eso significa que el enemigo, si tuviera equipos de, digamos, de estaciones de radio para seguir los movimientos de las unidades tanto navales como terrestres del ejército, hasta que se dieron cuenta y empezaron a utilizar cifras, ¿vale? La cifra significa que estaba todo cifrado. Todo esto además me lleva a una reflexión personal. En los últimos años se ha escrito mucho sobre Anual, ¿vale? Pues yo a veces, y aquí quiero parodiar a John Rambo, he leído cosas que harían vomitar a una cabra. Esos típicos tópicos repetidos una y otra vez. 100, 101, 102 años después de Anual, se siguen repitiendo los mismos tópicos. Por ejemplo, el que os he comentado de que las comunicaciones de la Armada y las de tierra eran distintas, eran incompatibles. Y ahora lo vais a ver, no eran incompatibles. No eran incompatibles, ¿vale? Es posible que fueran distintas, pero no eran incompatibles. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estamos yendo a los archivos, ¿vale? Muy pocas personas están trabajando en los archivos. Y si hace unos años meterse en archivos era complicado, hoy, sin embargo, es mucho más fácil a través de Internet, a través de correo electrónico, etc. Es cierto que no tenemos el nivel de acceso que puedan tener los ingleses con sus archivos de Gardentiu, o los americanos con los NARA de Virginia, o con los franceses, ¿vale? Es posible que no tengamos ese nivel, pero se está avanzando. Se está avanzando y mucho. Entonces, yo desde aquí os animo a todos a empezar a investigar en los archivos, porque toda la documentación está allí, ¿vale? Voy a romper o voy a tirar abajo otro mito. Ese mito que he leído en algunos autores clásicos incluso, ¿vale? Esos de referencia, ¿vale? En los cuales se cuestiona incluso el papel de la Armada, como diciendo que bueno, la Armada iba por libre, la Armada hacía lo que mandaba el Ministerio de Marina. Ahora lo vais a ver que no. No es así. Los buques que intervinieron en esta campaña, todos, pese a depender del Ministerio de Marina, pese a depender del
departamento de Cádiz, Parlamento de Marina de Cádiz, estaban a las órdenes directas del alto comisario y de los comandantes generales de cada una de las circunscripciones. Lo vais a ver. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con la presentación. En primer lugar, esta introducción que os he hecho. Después vamos a conocer a los protagonistas, que eran los buques presentes en la zona, aunque hoy principalmente vamos a hablar de 2 de ellos. Después vamos a hablar de todas las acciones que llevó la Marina hasta el 31 de mayo. Y hablaremos del papel de la Marina también en la toma de Abarrán, que para mí puedo estar equivocado y podéis tener otra opinión. Para mí es el inicio del desastre anual. Y por último hablaremos del socorro Sidris del 2 de junio de 1921. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de los protagonistas navales. Para la próxima conferencia hablaremos de los protagonistas humanos, ¿vale? Pero vamos a hablar de los buques presentes. Aquí tenéis al buque insignia de las fuerzas puestas a disposición del alto comisario. Es un crucero, que es el crucero Princesa de Asturias. Es un buque que se votó en el año 1896, es decir, era un buque moderno para la época. Entró en servicio en el año 1903 y estuvo en servicio hasta el año 1927, siendo desguazado en el año 1933. Tenía un desplazamiento de 7.000 toneladas, 7.700 toneladas concretamente, una eslora de 106 metros, una manga, una anchura de 18 metros y medio y un calado de 6,60. Tenía un blindaje que iba entre los 150 y los 300 milímetros y estaba armado con 2 cañones Guillén de 240 milímetros, que son estos que veis aquí delante. Yo si muevo el puntero me imagino que vosotros lo veréis también. Vale. Estos cañones, sin embargo, no se usaron prácticamente, o sea, no se usaron en el 21, no se usaron. Eran cañones muy pesados, porque toda la munición que llevaban era o de práctica o bien munición antiblindaje, es decir, munición para enfrentarse a otros buques blindados. Entonces, claro, disparar con esos proyectiles contra objetivos terrestres no tenía sentido, porque se iban hombre, al que le pillara por medio indudablemente lo destrozaba. Pero si caía en tierra, no se activaban las espoletas, porque eran espoletas de culote, y entonces se enterraban en tierra y ahí se quedaba el proyectil sin estrellar. Lo que sí se usaron fueron estos que veis en el costado, ¿vale? Hay 4 en cada costado, perdón. Hay 4 en cada costado, son cañones Schneider de 140 milímetros, de 14 centímetros. Después contaba con 8 cañones Nordenfeld de tiro rápido de 57 milímetros y otros 10 cañones de tiro rápido de 37 milímetros. El mando de este buque era el capitán de navío Eliseo Sanchís Sala. Bueno, aquí tenéis otra imagen del Princesa de Asturias, donde podéis ver las diferentes piezas de artillería. Y quizás los principales protagonistas son los cañoneros clase Recalde. Yo aquí he puesto cañoneros clase Laya, pero no son clase Laya. Son cañoneros clase Recalde, ¿vale? Porque el Recalde es el primero de la serie. De este modelo se construyeron 4, que son el Recalde, el Laya, el Bonifaz y el Lauria, ¿vale? Hubo en algunos momentos de su vida operativa, que algunos llegaron hasta después de la Guerra Civil, en los cuales la forma de identificarlo, si hoy día veis buques de la Armada llevan un numeral, en aquellos tiempos no se usaban numerales, y por ejemplo para distinguir a estos 4 buques, como veis en esta fotografía, en la chimenea se le pintaban unos zunchos, ¿vale? Que son esas líneas que en la primera época eran
negros. Fijaros que el barco está pintado de gris oscuro, pero después cuando se cambió al gris naval, al gris más claro, esos zunchos se pintaron de blanco. El Recalde no llevaba ninguno, el Laya llevaba uno, el Bonifaz llevaba dos y el Lauria llevaba 3 zunchos. De hecho, aquí hay un cañonero clase Laya que no es el Laya, es el Bonifaz, ¿vale? Porque si os fijáis, la chimenea la lleva limpia. Esta foto es muy curiosa porque está tomada en el Peñón de Vélez de La Gomera. Fijaros a qué distancia está de la costa, pegado a la costa. Eran barcos pequeños, tenían 800 toneladas de desplazamiento, una eslora de 65 metros, como veis, poco más de la mitad de lo que era el Princesa de Asturias, una anchura de 9,10 metros, manga, se dice en la marina, y un calado de solo 2,90 metros. El armamento eran 4 cañones Vickers de 76,2 milímetros y 2 cañones de tiro rápido de Vickers, también ingleses, de 47 milímetros. Aquí tenéis al Laya en una de las talas del Cabo de Tres Forcas. Aquí tenéis al Lauria, fijaros en lo que os comentaba de la chimenea con las 3 zunchos blancos pintados. Y aquí lo veis que esto debía ser después de un largo periodo de actividad, porque está bastante vaqueado. Y fijaros en una cosa en esta fotografía. Si os fijáis, perdón, no quería ir hacia adelante, quería ir hacia atrás. Si os fijáis en los palos, veréis unos círculos, ¿vale? Los veis, los círculos, ¿no? Esos círculos son las antenas de radio. Entonces, fijaros la cantidad de instalaciones de radio son las que llevan los círculos, ¿no? Que llevaban estos. Eso es muy importante. Luego, hablaremos. Aquí tenéis un primer plano del Lauria. Para que veáis, aquí veis que hay los 2 cañones de Vickers de 76 milímetros, de 7,62 centímetros. Lo tenéis aquí. Fijaros en los botes que llevaban. Después tendrán en la evacuación de Sidria Frau, tendrán un importante papel. Aquí tenéis otra vez Lauria en el puerto de Melilla, una magnífica vista aérea donde se aprecian pues las 4 piezas de artillería, 2 delante, 2 detrás, y los otros 2 cañones iban aquí a los 2 lados de la chimenea. Bueno, aquí tenéis al Laya en plena navegación, también cerca de Melilla. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las acciones que lleva la Armada hasta el 31 de mayo. Perdonad un segundillo, edite papeles y empezamos. Perdón. Bueno. La primera acción del año se lleva a cabo el 12 de enero con la ocupación de Frau, en la cual participa el Lauria. Me he equivocado. Vale, ya me vaya a suspender, porque era el Lauria, no el Laya. El 12 de marzo, o sea, 2 meses después, se ocupa el Sidris, que ahí sí participa el Laya. El 15 de marzo se produce una acción muy difícil que fue de abastecimiento a Sidris. El 30 de marzo se traslada al general Silvestre a Alhucemas para reunirse con el general Berenguer. Aquí coinciden el Laya y el Lauria. El 2 de abril se traslada a Melilla, desde Alhucemas a los generales Berenguer y Silvestre. Del 7 al 13 de abril, esto es una visita misteriosa porque en el cuaderno de bitácora, mejor dicho, en parte, se habla de que se traslada a Alhucemas a un capitán de Estado Mayor a conferenciar con los beniurreales. Lo lleva el Lauria, permanece allí en las aguas de Alhucemas durante unos cuantos días, como veis ahí, y el 13 de abril lo devuelve a Melilla y, por la impresión que tiene el comandante del buque, parece ser que esa reunión, esa conferencia fue bastante infructuosa.
El 15 de abril se produce un incidente en Alucemas, en Lauria, y en realidad durante todo el año, pero es destacado en abril y mayo, se realizan unos exhaustivos reconocimientos y control de la costa que lleva a detener a varios cárabos, que son embarcaciones del país. Algunos se cogen con armas, otros simplemente con mercancías, pero se ejercía esa labor de control en circunstancias, muchas de ellas muy difíciles. Bien. Bueno, vamos a hablar de la ocupación de Afrau, ese 12 de enero del año 1921. Fue una operación marítima. Todas las fuerzas de tierra que participan embarcan en el cañonero Lauria, en el Gandía, el barco mercante Gandía, que era uno de los correos que hacían los trayectos. Lo que hoy día son los ferries, ¿no? Pues esto era un barquito mucho más pequeño. Y el remolcador Europa, que era tripulado por la Compañía de Mar de Melilla. La ocupación de Afrau la dirigió personalmente el general Silvestre. Esta es una fotografía del 12 de enero del 21, ¿vale? En la cual ahí tenéis al general Silvestre con los prismáticos. Aquí detrás vemos a sus dos ayudantes, y a la oficialidad del cañonero Lauria. Posiblemente, dado que este era el general, este que hay atrás sería el comandante del patrullero, el comandante del cañonero, ¿vale? Que sería Tomás Calvar. Como veis, el mar estaba absolutamente llano y no hubo, digamos, en ese sentido, no hubo problemas para realizar la operación. Bueno, la operación, como digo, se llevó a cabo. Todo el material llegó, hubo que desembarcarlo en Afrau, como estáis viendo, o sea, desde los botes de la Armada y de los botes de la Compañía de Mar, y aquí están descargando un cañón a brazo. Aquí veis a los marineros. En esta foto podéis apreciar una cosa que muchas veces hemos hablado del tema de la alpargata del ejército de tierra. Que hay, hermano, los marineros iban descalzos. Pero no porque no hubiera material, porque ellos tenían sus botas. De hecho, tenían botas para trabajar. Pero en aquellos tiempos la gente de mar era como muy especial. Y ellos preferían ir descalzos, porque decían que ellos así sentían al mar, ¿vale? Y entonces normalmente hay fotos de la marinería en los barcos, y aquí lo veis en tierra, y como veis van descalzos. Pero no era por penuria, era simplemente porque ellos consideraban que trabajaban mejor descalzos. Aquí veis un puesto de socorro. Al fondo estáis viendo, allá al fondo veis Atlaya, arriba aquí veis Atlaya. Este es el Europa, ¿vale? Y aquí veis que estas piedras, que hoy día han desaparecido porque se ha construido un puerto pesquero, ¿vale? Esas rocas hacían, digamos, de embarcadero para desembarcar y embarcar todos los pertrechos. Esto es una vez que se ocupó la posición de Afrau, pues los generales Silvestre y Navarro pues bajaron andando y embarcaron de nuevo en el Lauria. Esta es una foto curiosa, que es el general Navarro, que es este que tenéis en primer plano, ¿vale? Este es el general Navarro en la playa del Arco, de allí, de Afrau. Estas son dos fotos que había a ver, que son de Manolo Tapia. Aquí tenéis el arco. O sea que esa foto del general Navarro debe estar por esta playa. Pero, desgraciadamente, hace unos años el arco se ha venido abajo y ya no existe. Esta es una mera anécdota que os pongo para que tengáis. Esta es otra foto. Aquí tenéis a Silvestre, tenéis a Navarro, tenéis a Hernández Olaguibel, el secretario oficial de Navarro, porque este señor que está aquí detrás es Gil Pina,
que era el secretario particular del general Silvestre, ¿vale? Bien, aquí está Navarro y aquí me parece que este es Tulio López Ruiz, el ayudante de Silvestre. Bueno, esta es una foto que me proporcionó mi buen amigo Javier Sánchez Regaña, al que desde aquí le doy las gracias por esas horas y horas de conversación que tenemos sobre este tema. Para mí es una persona excepcional y sabe de anual muchísimo más que yo, por supuesto. Y bueno, esta no me la mandó él porque veo aquí abajo que está el botón. Aquí está el campamento de Afrau, este sería el Lauria, y aquí es donde se instaló la posición. Hoy día aquí hay un puerto deportivo, aprovechando el cabo. En lo que era el campamento ahora hay un edificio de no sé cuántas plantas van ya, creo que iban como 3 plantas, ¿vale? Y bueno, y aquí tenéis la foto contraria, es decir, ahí abajo tenéis el Lauria, la playa de Sidi Hossein, el moravo de Sidi Hossein, que da nombre a toda la dársena, a toda la ensenada, mejor dicho, y aquí tenéis al Lauria tomado desde la posición de Afrau. 2 meses después, el 12 de marzo, una columna que mandaba el coronel Morales ocupa la playa de Sidi Idris, cerca de Samanjá, al otro lado del río Amekrán, rompiendo aquel mito de que el día que los cristianos atraviesen el Amekrán, sus aguas se teñirán de sangre. Y bueno, ¿por qué se ocuparon estas 2 posiciones? Bueno, te decía que eran las únicas playas que disponían las cabilas para el comercio marítimo, ¿vale? Y que igualmente desde ahí recibían la ayuda, el contrabando de armas, etcétera. Sí, diría además, decían que tenía una importancia estratégica al ser, digamos, estar en la desembocadura del Guadalquivir o río Amekrán, ¿vale? Y el tema fue que cuando se eligió Sidi Idris, se eligió una elevación muy escarpada, de muy difícil acceso, de hecho solamente tiene un camino estrechísimo para subir, y bueno, luego lo veremos en la siguiente conferencia, como esa situación, que aunque es privilegiada, dado el dominio que tiene sobre el terreno, un dominio que ya conocían los romanos, porque sabéis que la posición de Sidi Idris está situada encima de una factoría romana, de la que quedan todavía bastantes restos. Y bueno, esa ocupación de Sidi Idris, que ahora estudiaremos más no sé, claramente, motivó que el general Silvestre felicitara a la Armada con un telegrama muy cariñoso, ¿no? Diciéndole que era muy grato para él, hacerle presente la satisfacción que he visto, en la que he visto que una vez más el personal de la Marina de Guerra coadyuva a las operaciones militares que nuestro ejército tiene que realizar en la zona de protección. La ayuda prestada por la tripulación del barco, que la señoría tan dignamente manda, en servicio de tanta importancia como el abastecimiento de la nueva posición, las facilidades de todo orden que todo el personal a sus órdenes nos han prestado, etcétera, ¿no? O sea, como veis, es más, el 14 de abril es el propio rey de España, Alfonso XIII, el que manda un telegrama manifestando su real agrado por el papel de la Armada, tanto en la ocupación de Sidi Idris como en su aprovisionamiento. Bueno, hay una cosa muy curiosa, que de la toma de Sidi Idris existen películas, ¿vale? ¿Qué vais a ver? Yo creo que se ven bien. Si no lo veis bien, me lo decís. Fijaros la playa con todo el material y ahora fijaros, ahí tenéis al Laya. Fijaros a qué distancia está de la orilla.
Tengo también que decir, que los que conocen esa playa, yo me he bañado muchas veces en ella, es una playa que engaña, porque parece una playa de arena preciosa, normal, pero en cuanto te metes y crees que el agua te va a llegar a las rodillas, te hundes directamente ya en 1,5 metros de agua, y a la distancia que está el Laya, pues hay aproximadamente ya, pues tiene que haber más de 4 metros, porque recordad que el barco, el Laya tenía un calado de 2,90, ¿no? Y está la llegada de las tropas de tierra, concretamente la llegada de una RACA de la policía indígena. Y esto es el otro día, Manuel no pudo contenerse y habló de que estuvierais al loro a una cosa que vais a ver ahora. Aquí los veis a todos tan aguerridos con su bandera nacional al aire, delante de un oficial, detrás van los de caballería. Y a mí siempre que vi esta película me llamó la atención lo que aparece ahora al fondo, que es un perro corriendo más. De hecho, ahora se corta la imagen llega, porque el perro llega antes a la posición que los de a caballo, ¿vale? Entonces, lo que os decía Manuel el otro día, que os fijaréis. Bueno, el día 30 de marzo, el Laya volvió a abandonar el puerto de Melilla para llevar al general Silvestre, su Estado Mayor, hasta Lucemas, donde desembarcó, la isla de Lucemas. Entre Forcas se cruzó con el Lauria, ¿vale? Ya navegando los dos buques juntos hasta Lucemas, donde unas horas después llegó el Giralda, el antiguo yate real Giralda, llevando a bordo al alto comisario, que también desembarcó en la isla y donde mantuvieron una vez que dejó al comandante general, el Laya volvió a la Carraca, volvió a Cádiz para reparaciones, repostar, etcétera, y en ese trayecto hasta allí, hasta Cádiz, pues encontró a unos náufragos y los rescató y los llevó. Bueno, de la reunión que se celebró en la isla de Lucena se ha hablado mucho. Perdón. No voy a entrar porque yo creo que alguien tenía que animarse y hacer una conferencia expresamente sobre esas relaciones entre Silvestre y Berenguer. Bueno, el 30 de marzo, además, saltó un temporal que obligó a que los generales permanecieran más tiempo de lo que tenían pensado allí en ¿cómo se llama esto? En la isla de Alucemas, y el Lauria tuvo que enmendar su fondeadero, tuvo que alejarse y ponerse, por el año temporal de Levante, ponerse a resguardo de Cabo Quilates, porque había una cerrazón completa, el mar muy movido, muchos chubascos, ¿vale? Y ya al día siguiente, una vez que bajó el mar, el 2 de abril, pues ya volvió a recoger a los ilustres pasajeros y los llevó de nuevo a Melilla. Vais a ver, estas son imágenes de la playa de Sididrís. Aquí tenéis al general Silvestre, aquí está el general Navarro, aquí está Julio Ruiz, aquí está Gabriel de Morales, aquí detrás está Gerardo Sánchez Monje, ¿vale? Esta es una serie de fotografías todas seguidas. Aquí tenéis en primer plano a Gerardo Sánchez Monje. Era el coronel jefe del Estado Mayor. No era Morales, como algún otro tópico de esos que he leído en algunas ocasiones, y que habla de que el coronel Morales era el coronel del Estado Mayor. No. El coronel Morales era coronel de Estado Mayor, pero no era del Estado Mayor de la Comandancia General. Ese cargo lo ostentaba don Gerardo Sánchez Monje, que es este señor que está aquí. Aquí detrás también tenéis a Navarro. Las mismas fotos repetidas, ¿vale? Aquí aparece Fidel Dávila,
jefe de la sección de operaciones. En otras fotos lo hemos visto de espaldas, y estos son los notables de la zona, bueno, que vinieron, y algún policía indígena que, bueno, acudieron a saludar y a cumplimentar al general Silva. Bueno, y estos son imágenes también, digamos, de la posición ya montada. Posiblemente estas no sean del mismo día de la operación. Fijaros en el parapeto, no hay ni un saco terrero. También esta es, digamos, el frente de la batería, ¿vale? Pero fijaros que el parapeto es de piedra seca. No sé por qué he repetido. Bien, aquí tenéis una vista de la posición en la cual podéis aprender. Al fondo lo que tenéis es Cabo Quilates, los montes de Tensaman y Cabo Quilates. Fijaros que la posición era bien grande. Es una posición bastante importante. Y bueno, estas imágenes que vais a ver ahora, digamos que son muy especiales, porque aquí vais a conocer, aunque os fijéis solamente un poco, vais a conocer a mucha gente. Os voy a hacer un adelanto. Este señor del sombrero, este civil que aparece aquí, es don Rafael Fernández de Castro, cronista oficial de Melilla en aquellos años, y que acompañó a las tropas en la operación. Vale. Bueno, ahí tenéis a los típicos soldados con las bromas. Aquí está la oficialidad del Laya, todos ejerciendo de grandes estrategas, como veis. Y aquí aparece un personaje que vais a reconocer inmediatamente, sobre todo ahora cuando se pare la imagen. Si no lo habéis reconocido, el que mandaba las fuerzas del regimiento Ceriñola que ocupan Sididrís era el señor este alto que está en el centro, que es el comandante don Julio Benítez y Benítez. Él era el que mandaba las fuerzas del Ceriñola que participaron en la ocupación. Y bueno, ahí tenéis al comandante Benítez, que curiosamente unos meses después estaría aquí. Bueno, hay otra serie de incidentes que ocurren hasta llegar al 2 de junio, ¿vale? Hemos hablado de aquel capitán de Estado Mayor cuyo nombre no aparece, porque en el parte de guerra únicamente habla de que se transporta a un coronel de Estado Mayor. En otras partes, sin embargo, sí hay cosas tan curiosas como que cuando llega el comandante Velázquez Gil de Arana, me estoy adelantando un poco en el tiempo, cuando llega a relevar a Benítez, que recordad que ahora veréis que fue herido, es curioso porque el relevo no se lleva a cabo en tierra, no se lleva a cabo en la posición, el relevo se lleva a cabo en el propio Laya, ¿vale? El día 15 de abril, el Laya vuelve al peñón de Alucemas. Bueno, nada hacía presagiar que ocurriera nada, y el comandante mandó al bote de servicio con los rancheros, es decir, con los que hacen el rancho de la tripulación, los mandó perdón, fue el Lauria, pero me he equivocado, los mandó al Gandía, el vapor este que hacía, digamos, la línea de los peñones. Bueno, cuando el bote estaba ya muy próximo al embarcadero, que el embarcadero de Alucemas da a tierra, bueno, los rifeños abrieron fuego y murió de un disparo en la cabeza el cabo fogonero Francisco Coca Saavedra, que fue herido en la cabeza y además cayó al mar. Tuvo que rescatar su cadáver unos días después. Y el cocinero de equipaje, o sea, el cocinero que prepara la comida de los oficiales, etcétera, Felipe Fuenterrocha, fue herido, pero fue una herida leve, consiguió llegar a subir por su propio pie hasta el hospital del Peñón y allí, bueno, pues fue curado. Claro, ¿qué ocurrió inmediatamente? Lo primero es que se prohibió que el bote volviera al buque y por la mañana y por la tarde, tanto el Lauria como el
la plaza, como la isla de Alucema, abrieron fuego contra la costa, concretamente en Lauria disparó 134 granadas explosivas y 9 de metralla, haciendo excelentes blancos que fueron perfectamente apreciados desde luego. Bueno, se ordenó que el buque regresase, pero a las 9:30 de la noche, todos estos son datos sacados de los cuadernos bitácoras, a las 9:30 de la noche se envió otro bote que recogió al mando de un alférez, José María Rangel, que bueno, llevaron para recoger el bote que habían dejado los rancheros, y además el médico de a bordo lo acompañó para visitar al herido que estaba en el hospital y lo trasladaron al consulado, lo trasladaron otra vez a Lauria, ¿vale? Bueno, durante todo el mes el Lauria está recorriendo toda la costa de Alucema. El 16 de abril vuelve de nuevo, o sea, el día 15 vuelve a Melilla, llega a Melilla, desembarca el herido y vuelve otra vez, recorre toda la costa, recorre la ensenada de Bocoya, hace un reconocimiento de sonda, Hoy día hay equipos electrónicos, en aquellos tiempos era acercarse lo más posible a la costa y lanzar una sonda que es un peso sujeto a un cable y ir viendo la profundidad que hay, ¿no? Eso se hizo a la vista prácticamente del enemigo. Bueno, no volvió a recibir ningún nuevo ataque y ya está. De nuevo recibe un telegrama del de Silvestre, dándole las gracias y sintiéndose orgulloso de los sacrificios que están haciendo los hermanos de la Marina en la labor encomendada por la patria. Bien. Tengo que ir viendo esto y bueno, pues ya llegamos al día 1 de junio. Y aquí voy a romper otro mito. Siempre hemos dicho, o siempre hemos oído, hemos escrito, hemos hablado entre nosotros, de que la operación de Barran se llevó en absoluto secreto, que solamente la sabía Villar y el general Silvestre, que hubo quien se enteró el día antes por la noche, hubo quien ni se enteró y se presentó en la comandancia pensando que no había eso nada previsto. Pues la Armada, sin embargo, lo sabía desde las 8 de la mañana del día 31 de mayo. Como podéis ver en ese parte, esa copia de la munición recibida por el excelentísimo señor comandante general de Melilla, con instrucciones, recordad lo que os dije antes, estaban a las órdenes de los comandantes generales. Ahí se lo dice bien claro: mañana, día 1 de junio, se efectuará una operación cuyo objetivo es ocupar las alturas de Barran al este de la divisoria del Cabo Pilate. A fin de fijar al enemigo que intentará concurrir al frente para ponerse a este propósito, efectuará vuestra señoría, con el cañonero de su mando, un crucero hacia la bahía de Alucema con acción demostrativa sobre el territorio comprendido entre la citada divisoria y el río Nécor, sin intervenir con fuego, salvo en el caso de que hubiera grupos enemigos en dirección a la citada zona. ¿Vale? Bueno, no lo tengo que leer entero, ¿vale? Pero ahí veis de nuevo cómo Silvestre ordena al comandante del buque a que esté allí. Es más, fijaros en la última frase, en la cual dice: deberá hacerse a la mar con tiempo suficiente para hallarse frente al lugar que le señalo a las 5 horas. Es decir, que tenía que estar a las 5 de la mañana allí. Bien. Bueno, pues efectivamente. Y ahora aquí prácticamente la conferencia van a ser partes, porque quiero romper todos esos mitos de los que he hablado al principio. ¿Vale? Fijaros, algunos lo he tenido que recortar porque no caben, pero fijaros un telegrama de servicio, y después lo hay urgente, etcétera, del día 1 de junio, que el comandante del Laya comunica con Anual
vuelvo a repetir, si las comunicaciones eran tan distintas que no se entendían entre ellos, ¿cómo es que el comandante Laya se dirige directamente al comandante general de Melilla? Y ahí lo tenéis, el parte, recorrido de Cabo Quilate a Río Nécor, muy cerca de la costa, sin novedad. Moros diseminados en bastante número, ocupados en sus faenas, aspecto completamente pacífico, continuo recorrido en sentido inverso. Saludo respetuosamente a vuestros. Pues esto es lo que hizo el Laya. O sea, salió del puerto de Melilla el día 1 de mayo, el 31 de mayo a las 10 de la noche y volvió el día 1 de junio a las 7 de la tarde. Fijaros todo el recorrido que hizo, todo esto está sacado de los rumbos de los cuadernos de bitácora. Fijaros la cantidad de vueltas, 3 veces recorrió entre Cabo Quilates y la desembocadura del Neco, muy cerquita de la orilla, ¿vale? Fijaros bueno, el desplazamiento que hizo el barco. Pero, bueno, a continuación, el comandante general manda al comandante del Laya, recibido el radio de la operación desarrollo, que se desarrolló en calma, de continuar observando tranquilidad, que comunicó, emprenda regreso en Melilla a las 2 de la tarde. O sea que a las 2 de la tarde se podía volver a Melilla porque no iba a haber problema. Quiero recordar que a las 4 de la tarde cayó la barranca, ¿vale? Y eso tuvo su trascendencia, porque de pronto recibe el comandante general, que ya había vuelto a Melilla, le manda al comandante del Laya, urgentísimo, acordaros que el otro ponía servicio, este es urgentísimo, y le dice: es muy conveniente que esta noche marche ese camionero de su mando para amanecer frente a Seidris, manteniéndose allí a la expectativa. Dios. Y aquí lo tenéis de nuevo. Sale, él responde, el comandante Javier de Salas responde al comandante general, que no se preocupe, que saldrá lo antes posible en cuanto tenga presión en las calderas, y de hecho sale a la 1 de la mañana, ya estamos hablando del día 2 de junio, y a las 5 de la mañana, perdón, sale a la 1 de la mañana, y a las 5 de la mañana, yendo a toda máquina, se presenta en Seidris. ¿Vale? Pero ahora empieza a recibir instrucciones. De nuevo, vuelvo, espero que apreciéis el tono irónico. De nuevo volvemos a hablar de la falta de comunicación entre la Armada y el Ejército de Tierra. Fijaros cómo ha cambiado la calificación del mensaje. Muy urgentísimo. Del comandante general al comandante del Laya. Sin hacer acto presencia ostensible a Sidi Idris, pero estando atento a dicha posición, continúe crucero ordenado hacia Lucema, pendiente de nuevas órdenes que se le comuniquen. ¿Vale? Bien. El comandante del Laya le contesta a Silvestre. En este momento, 5:30 de la madrugada, estoy a la vista de Sidi Idris, cuya posición está haciendo fuego de cañón sobre el enemigo. Paso muy próximo a dicha posición a poca velocidad. Espero instrucciones. ¿Vale? Unos minutos después, de nuevo el comandante del Laya comunica con el comandante general y le dice: posición de Sidi Idris, sigue disparando con cañón y fusil en fuego intenso. El ataque, cuando llega él a las 5:30 de la mañana, el ataque ya llevaba 3 horas. ¿Vale? Hay un aeroplano que está volando en proximidades y él fundea en la ensenada de Sidi Idris por si pudiera ser eficaz mi cooperación. Perdonadme de nuevo, que voy a ir cogiendo. Vale. Iros fijando. Arriba hay un numerito, el número romano, el número de orden de los mensajes. De nuevo un urgente,
comandante general al comandante del Laya. En vista de las noticias recibo acerca ataque posición, permanezca barco su mando fondeado en Senada Sidrí, cooperando a la defensa de la posición, y fijaros lo que está subrayado en rojo. Servir de garantía. Curioso, ¿vale? Curioso. ¿Por qué? Ahora aquí vienen las comunicaciones entre el Laya y el comandante Benítez, que está en Cibeles. Si le conviene una ametralladora y 10.000 cartuchos Mauser, se pueden mandar enseguida. Vamos a reanudar fuego de cañón, indíqueme corrección y posición actual del enemigo. Vale. Cambia la calificación, ahora es un recado que se envía por telegrafía sin hilo, el jefe de la posición, Benítez, al comandante del Laya. Mande solo una ametralladora. Bueno, vale. Para que os hagáis una idea, el barco fondea, en esta imagen que he sacado de Google Earth, el barco fondea en el punto 1 y enmienda el fondeadero hasta ponerse en el punto 2, que es el que le indica Benítez, para desde ahí batir la parte, digamos, derecha desde el mar, izquierda de la posición, para batir al enemigo, que es porque el ataque lo estaba realizando desde allí. Y esto, claro, es un tiro muy eficaz, porque tened en cuenta que el barco, el buque de la Armada, es una batería flotante. El cañón que está en tierra puede disparar siempre en la dirección del frente, más lejos, más cerca, con más ángulo, con menos ángulo, pero es que el barco se puede mover a lo largo de la costa y puede disparar incluso a la parte de atrás que no se ve desde la posición. Bueno, el jefe de la posición que ha pedido ese apoyo del buque, bueno, pues le dice corrección impacta buena por encontrarse grupo enemigo, conviene batir izquierda, sobre todo próximo a la batería. Es decir, la zona, lo que viene a decir aquí es que se bombardee la parte de donde estaba la batería de artillería, que antes habéis visto, por cierto, en la imagen. Otro telegrama urgente. Desde Anual, el comandante general, Silvestre, le comunica al comandante del Laya: desde esta posición se envía una columna de fuerzas indígenas en refuerzos Sidrís. Lo digo a vuestra señoría con conocimiento oportuno y le agradeceré me comunique detalles de cuantas observaciones haga. ¿Vale? Bien. Esas comunicaciones tan distintas, esos sistemas que no se enteraban. Vale. Y ahora fijaros, el comandante Benítez, a través del barco, a través del Laya, manda este telegrama, de nuevo, lo he recortado a la parte de arriba, donde venía lo de la comandancia del cañón de raya, urgentísimo, decidir para Anual, jefe de posición a comandante general. Fijaros lo que pone abajo. Ruego a vuestra excelencia me mande refuerzos cuanto antes posible. Y a continuación, a través del barco de nuevo, fijaros que hay una raya negra abajo que dice el sargento de la 7ª batería ruega comunica al coronel comandancia de artillería y capitán 7ª batería. Está refiriéndose al comandante del barco, que teniente Galán y artillero segundo José Domene y Juan Calderón han sido heridos. Agresión Moros continúa y que se hace cargo de estarmiento de artillería. Después está la raya negra, porque esto es lo que no tienes que mandar. Pero te doy una instrucción, ¿no? Procure pasarlos los mensajes pronto, que si no mandan refuerzos, estamos perdidos. Eso está diciéndole Benítez al capitán, al comandante del Laya, que por favor
se dé prisa en transmitir el mensaje, porque si no mandan refuerzos, estamos perdidos. El comandante del Laya, en vista de la situación, se pone en contacto con Benítez y le dice: le envío 2 ametralladoras con 12 hombres. Se lo comunico para evitar confusiones con enemigos. Podría desembarcar 40 hombres como refuerzo si los considerara necesarios. ¿Vale? Y a continuación, lo de arriba es un mensaje urgente, pero ahora le manda otro tipo de mensaje, el recado, digamos que es menos, digamos, importante, en el cual le dice: le ruego diga si llegaron sin novedad. Si considerara más conveniente el reembarque a puesta de sol, enviaría el bote a la hora que se indique. Claro, ¿qué pasa? El comandante ha mandado refuerzos, pero como Silvestre le ha dicho a él personalmente, que va a mandar refuerzos, bueno, pues digamos que Javier de Salas, el comandante, pues manda 15 hombres como refuerzo, pero pensando que al llegar la noche seguramente iban a retirarse, porque ya no iba a hacer falta, porque iba a llegar la columna de socorro. Por banderas, arriba lo veis, porque aquí se transmitía tanto por radio como por telegrafía sin hilo, como por banderas de brazo. El alférez navío Guzmán, que es el que manda esa primera expedición, al comandante del Laya le dice: llegamos sin novedad, subida dificilísima, bajada que es imposible, no hay personal para ametralladoras, para las ametralladoras de tierra, dígame si puedo quedarme. Y le contesta el comandante diciéndole: puede quedarse hasta llegada de refuerzo, pero el reembarco sería mejor siempre antes de que amaneciera, aprovechando la oscuridad. Y abajo, a mano, Javier de Salas pone: se contaba con que los refuerzos llegarían durante la noche. Claro, lo que os estaba explicando. Te mando unos refuerzos, 2 ametralladoras. Por cierto, Pérez de Guzmán desembarca con los 14 hombres, un maestre de artillería y 14 hombres con 2 ametralladoras. Una advertencia: los maestres de artillería eran, digamos, especialistas. Es decir, después serían suboficiales, pero como en aquellos momentos no eran suboficiales, pero eran especialistas. No era el típico sargento por elección que se hacía en aquellos tiempos, entre la gente que se reenganchaba y tal. No. Esta gente recibía una formación específica y especializada. Este caso concretamente, luego veremos el nombre, era artillero. Por cierto, Pérez de Guzmán también era artillero. ¿Por qué? Porque cuando él llega a la posición, se presenta al comandante Benítez, el cual, por cierto, estaba en la cama, porque había sido herido, me imagino que estarían curándolo, y cuando se entera que el teniente de artillería había sido herido, automáticamente él se hace cargo de dirigir la artillería de la posición. Y el maestre de artillería se hace cargo de las ametralladoras. Las ametralladoras que desembarca la Armada, se me ha olvidado poner una foto, no eran Hoskin, no eran las del Ejército de Tierra, eran mejores, eran Vickers. Ametralladoras Vickers. Tenían un inconveniente, o no, depende de cómo se mire, sobre las Hoskin, que estaban refrigeradas por agua, lo cual les permitía hacer fuego con más cadencia, eran más rápidas que la ametralladora Hoskin, ¿vale? Se me ha olvidado poner una foto, pero os prometo que luego bien en el grupo y tal, os pondré las fotos de la ametralladora. Bueno, este está recortado, perdonadme, pero arriba ponía de comandante general a comandante del Laya. Por dificultades, momento, no podrían llegar hoy a Sidriz refuerzos, la anuncié anteriormente. Encarezco, por ello, a vuestra señoría, necesidad permanezca cañonero sumando en Ensenada Sidriz, atento a prestar eficaz cooperación en defensa enérgica posición y auxilios pueda facilitarle. En la madrugada del día 3 llegará a esa Ensenada un convoy marítimo.
Como he dicho que no escribo, ahora me he dado cuenta que me he saltado una cosa. Antes, cuando todavía era de día, el día 2, cuando ya estaba el ataque sobre las 6 de la mañana, el comandante Javier de Sala envía a tierra al alférez de navío La Zaga con 2 hombres de escolta y un señalero, ¿vale? Fijaros que la posición está siendo atacada, hay que echarse unas cuantas horas, ¿eh? Cuando llega el buque a la Ensenada, desembarca La Zaga en un bote, sube andando hasta la posición. Cuando llega a las inmediaciones de la posición, se encuentra con el enemigo. Él carga y consigue entrar en la posición. Fíjate que lo envía, entran, dice el comandante, entraron en el parapeto cruzando fuego enemigo nutrido y informa a Benítez de que está allí el barco, de que está a su disposición, etcétera, y vuelve. ¿Vale? En medio del ataque. El jefe de la posición, como digo, estaba en cama, herido de un rebote de piedra en la frente. Le dice a La Zaga, Benítez a La Zaga le dice que de momento no necesita nada, pero que se quedara el señalero por si se interrumpieran las comunicaciones. ¿Vale? Bueno, en este momento, una vez que le indican dónde tiene que disparar, bueno, la diapositiva que os puse antes de la zona aquella verde, pues dispara 54 cañonazos de metralla. Después de que comiera a las 12 de la mañana, después de que comiera la dotación del buque, vuelve a enfilar esa zona que no se veía desde la posición, 41 cañonazos más, le ofrece a esa hora los 40 hombres y la toda ametralladora, y que es la que dice este primero Benítez que no la acepta, pero después sí desembarca, ¿no? Bueno, Pérez Guzmán no solamente dirige la batería, sino dirige el buque. Le dice al comandante hacia dónde tiene que disparar el buque, ¿vale? A las 6, una vez que ha cenado la marinería, vuelve a mover el buque y vuelve a disparar otros 56 cañonazos contra la posición. No, perdón, contra los alrededores de la posición, ¿vale? Fijaros si estaba cerca que algunos de los enemigos disparaban contra el buque. Y llegaban, los disparos llegaban al buque, ¿eh? Estaba aproximadamente unos 200 metros de la orilla. Ya que estaba cerca. Vale. Y aquí hay una anotación de Javier de Sala, en el cual dice: según manifestación hecha al que suscribe por su excelencia el comandante general, la columna, esa columna que iba digamos, a reforzar Sidi Idris, la columna no salió porque el jefe de los Benisaí le dijo al general Silvestre que era tan fuerte el enemigo entre Anual y Sidi Idris que no solo no podría salvar Sidi Idris, sino que la columna sería destrozada. Entonces, según me dijo la misma alta autoridad militar, desistió de ello, organizando nueva y fuerte columna para llevarla al día siguiente, ¿vale? Esperando en que la posición, con el apoyo, con el auxilio del cañonero Laya, resistirá toda la noche, ¿vale? O sea, que Silvestre fiaba en la Armada la defensa de Silvestre. Perdonadme, pero se me seca la... Y aquí hay otro hecho extrañísimo. De Tetuán, el alto comisario al comandante de Blaya. Le agradeceré me comunique novedades que conozca. ¿Y dónde está el comandante general? Si está en comunicación con él, pregunte si tiene algo para mí y me lo comunique. Le saludo muy afectuosamente. O sea, que el alto comisario no conseguía hablar con Silvestre. Y le responde el comandante Javier de Sala. Sí.
Sidi Idris, donde estoy fondeado, continúa el fuego en bastante intensidad. Comandante general en Anual, a donde paso radio para vuestra excelencia. Saludos respetuosos. Bueno, perdonad el tono irónico. Cuando esos grandes autores, el mismo año pasado, seguían diciendo que la Armada iba por libre, que las comunicaciones no eran fluidas, etcétera. La importancia de acudir a las fuentes directas. A las 12 de la noche, en el Laya se recibe este mensaje. Jefe de la posición de Sidi Idris a comandante del Laya, urgentísimo. Ruego que para el amanecer tenga preparados 40 hombres y 10.000 cartuchos. ¿Sabéis lo que significaba que el Laya mandara 40 hombres? Que se quedaba sin gente. La columna de desembarco del Laya eran 30 hombres. ¿Vale? Que no era ni siquiera columna de desembarco, miento, era trozo de desembarco. En la Armada llamamos trozo a los grupos. Hay un trozo de seguridad interior, un trozo antiincendio, un trozo de abordaje, un trozo de diferente de inspección y hay un trozo de desembarco, que es por si tienen que desembarcar, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que hace Javier de Salas? Prepara otros 15 hombres al mando de otro oficial con los 10.000 cartuchos y dice, preparo expedición de otros 15 hombres, máximos de los que podía disponer, quedándome a bordo exclusivamente con la gente mínima precisa para el servicio de las piezas de artillería y con unos cuantos marineros para manejar los botes que habían de desembarcar. Bueno, efectivamente, a las 5 de la mañana envía esos 15 hombres, otro maestre, el alférez al mando del alférez de navío La Zaga, en la próxima conferencia hablaremos largo y tendido de, y al médico del buque. Dice, aunque supuse sería innecesario el refuerzo, porque desde hacía unos minutos había cesado el ataque y porque a medida que iba amaneciendo vi a los marineros que había mandado con Pérez de Guzmán fuera del parapeto, coronando las alturas próximas y destacándose sus confiadas siluetas. A esa misma hora llega el vapor Gandía, él protege el desembarco del Gandía. Curiosamente, ese desembarco se hace bajo la dirección de un maestre de marinería. Era otra especialidad, los que hacían las labores marineras. Y a las 8 de la mañana llegan 60 jinetes de la policía indígena, ¿vale? Que se pusieron a las órdenes de la jefe de la posición. Claro, ya rechazado. Hay una frase muy curiosa del comandante del buque en su parte, el cual dice, rechazado el enemigo, nada guerrero hubo ya que hacer. Se atendió al desembarco del material y a las 10:30 marchó el vapor Gandía, conduciendo a los únicos 3 heridos de bala. O sea, ese ataque de más de 25 horas que sufrió Sidi Idris, solamente hubo 3 heridos, el teniente de artillería y 2 soldados, todos leves. En la descripción que hace Pérez de Guzmán de la defensa y la que hace Benítez en su parte, hablan de fuertes combates. Hablan de que el enemigo llegó a los parapetos, que hubo que rechazarlo a bayoneta. Pérez de Guzmán dice que cuando amanece aprecia entre 40 y 50 bajas enemigas. De hecho, el último ataque frontal, el más violento que sufre la oposición, es sobre las 3 de la mañana y la única finalidad que parece ser que tenían en ese ataque era recoger a los muertos que se habían quedado. Claro, a todo esto
bueno, hay muchísimos mensajes de felicitación de Silvestre de Berenguer, del ministro de Marina, etcétera. Se destaca que no solamente se hicieron las, digamos, comunicaciones por radio y telegrafía sin hilo, sino que también por banderitas. Eso que habéis visto en la película, el marinero con las dos banderas, ¿vale? Bueno, él habla de lo que hicieron sus oficiales, menciona especialmente al Alfredo Navío Pérez de Guzmán, que asumió el mando de la batería por el día del teniente de artillería Galán. Recibe felicitaciones del jefe de la oposición, del comandante general, del alto comisario. Merece también especial mención el Alfredo Navío Lazaga, del cual hablaremos, como ya he dicho, mucho más adelante. Y destaca que solamente que desembarcó él con 3 hombres, atravesando al descubierto en línea de fuego enemigo para entrar en el parapeto después de penosa ascensión, regresando con noticias sobre los auxilios que necesitas. La comisión de este oficial, aunque de menos brillo, fue grandemente arriesgada por la subida y el descenso, cruzando sin protección nutrido fuego enemigo. Fue modelo de serenidad que con gemelos presencié. También en el parte destaca otro personaje del que hablaremos en la próxima conferencia, en la próxima charla. Dice: el incesante servicio radiotelegráfico ha sido desempeñado con gran esfuerzo por el cabo telegrafista Ayuso. Hablaremos casi exclusivamente, ¿vale? Fijaros, si el hombre era crítico, el Javier de Sala, que dice que el cabo Ayuso, casi exclusivamente, pues el marinero especialista, aunque de muy buena voluntad, es muy deficiente en la práctica. ¿Vale? Os voy a leer rápidamente el personal que desembarca. El primero que desembarca, José María Lazaga y Ruiz, alférez de navío. Desembarca el marinero especialista Francisco Estrada Casanova, el marinero de primera Luis Canosa y el marinero de segunda señalero José Pérez Castillo. Con Pérez de Guzmán desembarca el maestre de artillería Rafael Andrés Martínez, el marinero artillero Sebastián Amicher Febrer, el marinero especialista Francisco Estrada Casanova, los marineros de primera Antonio Contreras Quirante, Luis Canosae y Manuel Domínguez Domínguez, los marineros de segunda Matías Fernández Gallardo, Manuel Gómez Rendón, Luis Fernández Patricio, Enrique de Amo García, José Román Sánchez, Juan Jiménez Rendón. Y 2 artilleros de marina, que son José Piñero Rendón y Vicente Andreu Bueno, y un marinero de segunda, Matías Miguel Viso Pérez. Y ahí en pantalla tenéis un curioso documento. A la izquierda lo tenéis completo, a la derecha está recortado, ¿vale? En el cual perdóname, es que lo estoy buscando aquí para leerlo mejor, pero no lo tengo. Bien, en el cual, bueno, el cañonero Olaya, esto lo comunica, ojo, lo comunica al capitán general del departamento de Cádiz, ¿vale? Y le dice, al corroborar a su excelencia mi telegrama cifrado el día 6 de junio, tengo el honor de comunicarle que según manifestaciones verbales, pero públicas, hechas en este buque por el comandante de infantería Benítez y el capitán del mismo cuerpo Arteaga, que son los testimonios a los que aludo en el telegrama cifrado, la caída de Sidi Idris, de cuya posición era primer y segundo jefe, 24 horas después de la recién establecida Navarrán, con pérdida de 500 fusiles, 4 cañones, 150.000 cartuchos, 250 granadas, 6 oficiales muertos, más de 200 bajas, hubiera acarreado la defección de los Benisaí y con ello la obligada retirada a Tres Forcas, con abandono de todo el territorio conquistado penosamente desde el año 1909. ¿Vale? La Armada no hizo nada.
la Armada iba por libre. Bueno, aquí estamos viendo, porque ahora podría seguir poniendo muchos documentos de agradecimientos personales de Benítez, del coronel de Regimiento Periñola, de Silvestre, de Navarro, del alto comisario, todos dando las gracias y todos coinciden en lo mismo. Si no hubiera sido por la Armada, no sabríamos lo que había pasado. ¿Vale? Unos días después, el Laya vuelve a Melilla y conforme llega, ya esos partes no lo he puesto porque no los tengo, me adelanto un poquito, ¿no? Estos partes no los he puesto para no cansaros. Unos días llega el Laya a Melilla y recibe inmediatamente una orden sale el Laya de Sidri en rumbo a Melilla y cuando va en marcha recibe un telegrama diciéndole que urgentemente se presente en Melilla. Contesta Javier de Salas que sí, que le mete todo vapor y que espera llegar a Melilla antes de las 10 de la noche. Le vuelven a reiterar que se dé prisa en llegar. Yo no sé lo que pensaba. Pero el hombre mete máquina, consigue llegar a Melilla a las 10:30 de la noche en vez de a las 11, como había previsto. Y cuando llega se entera que a las 4 de la mañana va a embarcar el general Silvestre. Comparten su estado mayor en el buque y de nuevo tiene que irse para Alhucemas. Claro, embarca Silvestre, vuelven a salir, a mediodía llegan a Alhucemas, donde se encuentra que llega el Bonifaz con el alto comisario, con la única finalidad de felicitar personalmente a Pérez de Guzmán y a la Zaga. Pérez de Guzmán fue el primer marino que recibió la medalla militar individual. Después, en toda su larga vida profesional en la Armada, recibió otras 2 medallas navales individuales. Pero él fue el primero que recibió la medalla militar, que es de tierra. La Zaga, cuya actuación el día 25 de julio, hablaremos más adelante, recibió la laureada. Recibió la medalla naval estuvo propuesto para la laureada, no se la concedieron, pero recibió la medalla naval individual. Bueno, me dejo muchas cosas, sobre todo por no aburriros más de la cuenta, y quería daros las gracias con la Guardia Militar del Cañonero Laya, en una fotografía para mí espectacular, es una fotografía entrañable, porque ahí delante tenéis al cabo de la Guardia Militar, pero fijaros en el que está detrás de él. Un niño, eran niños. Y sin embargo, cuando llegó el momento, no tuvieron inconveniente en desembarcar bajo fuego enemigo, recorrerse la subida a Sididrís, que algunos de los que estáis por ahí seguro que habéis hecho, bajo fuego enemigo, y llegar y llevarle refuerzo a sus compañeros de guerra. Y con esta imagen queda a vuestra disposición si queréis hacerme alguna pregunta. Pues querido amigo Santiago, muchísimas gracias por esta conferencia que nos has dado. Además hemos tenido una afluencia importante de compañeros y amigos de nuestro canal aquí con nosotros y bueno, se han deleitado con lo que nos has ido contando. Y sí que tenemos preparadas algunas preguntas. Vamos a ir con ellas. Bueno, las que estén en mi mano y yo lo sepa. Bueno, venga. Y si no, será igual que te las callas para la próxima, que te veo venir. Bueno. Bueno, una de las preguntas que nos hacía la compañera Ana Ruiz ya se ha resuelto por sí sola a lo largo de la conferencia, que era si se sabía el nombre del capitán del Estado Mayor. Sí. Como has dicho no. Que no se sabía, No.
no se sabía, no se sabía. De hecho, no figura en el parque. No figura. Simplemente figura que recibe la orden de la Comandancia General de que va a embarcar un capitán de Estado Mayor al cual tienen que llevar a la máxima brevedad posible a Lucemas, donde va a realizar unas conferencias, él habla de conferencias, con los rifeños. Y además él dice en el parte, es que no sé cómo podría yo, por ejemplo, entrar en mi propio ordenador y enseñaros el parte, tendría que buscarlo, ¿vale? El mismo comandante del buque dice, por lo que se ve, dichas conversaciones o dicha conferencia no ha sido infructuosa, ¿vale? Eso es lo que hay. Muy bien. Venga. Pues Ana Ruiz, Rubén Juárez, Susana Portillo, que son compañeros habituales en nuestras conferencias, Sí. mantenían un pequeño diálogo en el que indicaban pues eso, que Silvestre intuye el ataque a Sididis y destacaba Sí. Rubén Juárez la inteligencia de Silvestre por enviar al Laya a Sididris. No sé qué opinión te merece esta consideración que hacen Vamos, del general. vamos a ver. Silvestre ordena, o sea, avisa al comandante del Laya que va a realizar lo de Abarro. Lo comunica con más de 24 horas antes, ¿vale? Y le dice que haga una demostración un poco para ver qué es lo que está pasando en el terreno, ¿vale? El parte del comandante, que también lo tengo, explicando por dónde pasa, a qué distancia pasa de ella. Mira, pasa tan cerca de la orilla que hay 4 rifeños sentados en una piedra y entablan conversación con el comandante. Lo típico, ¿no? ¿Qué pasa, paisano, tal y cual? ¿No? Lo típico. O sea, fijaros si va cerca el barco. Y él, en su parte, dice, he visto un grupo de mujeres dirigiéndose a un zoco, niños pastoreando rebaños de borrego. O sea, él dice, total tranquilidad, lo habéis visto. El parte ese sí lo habéis visto. Total tranquilidad. No, él no vio nada. Y es más, le dice, Silvestre le dice, a las 2 de la tarde, si todo está tranquilo, te vuelves. Y él lo hace a las 2 de la tarde, se vuelve para Melilla. Y conforme llega a Melilla, se encuentra, que le dice, vuélvase para Sididris. Vuélvase para Sididris. Yo estoy convencido de una cosa. Y a lo mejor aquí Ana me tira de la oreja. Silvestre sabía que no podía socorrer Sididris desde el mar. Por eso confía la defensa de Sididris al cañonero. Es más, Benítez, al principio, fijaros, os lo he puesto el parte, como Benítez dice, no, mándame una ametralladora. Mándame una ametralladora. Le manda 15 hombres. Y después dice, con 2 ametralladoras. Y después dice, prepare usted 40 hombres. O sea, porque él sabe que no van a llegarle refuerzos. Después habéis visto ese telegrama que manda Silvestre, o sea, esa radio, ese mensaje que manda Silvestre al Laya diciéndole, lamentablemente no voy a poder mandar fuerza. ¿Vale? Y a continuación, Javier de Salas dice, después hablé con Silvestre y me dice, me confirma que efectivamente por los propios Benissayes le habían dicho, no mande a nadie porque se lo van a comer. Se van a comer la posición y se van a comer a la columna. ¿Vale? ¿Por qué después hay tantos telegramas de felicitación de Silvestre? Silvestre le manda un telegrama al comandante al comandante Benítez para que Benítez felicite al Laya. Le manda al comandante del Laya. Le manda otro telegrama de felicitación al jefe del departamento y otro al ministro de Marina. Berenguer, lo mismo. O sea, después fijaros, tres días después de la acción, se deciden reunirse Berenguer y Silvestre en Alucema con el Laya para felicitar personalmente. Es decir, ellos sabían que Sididris te mantuvo gracias a Marina. Eso es lo que yo pienso. Ahí nos apuntaba Ana con respecto a lo que dices, que los refuerzos solicitados por Benítez de haber llegado por tierra pues probablemente hubiesen acabado sí, destrozados. Hubiesen acabado mal. Hubiesen acabado mal. Como después, fijaros,
el papelón de Benítez en esos mensajes que he puesto, metiéndole prisa al comandante del barco, diciéndole, manda mis mensajes, mándalo urgentemente, mándalo rápidamente, que si no vamos a acabar mal. Sí, y cómo son incapaces de mandarle. Aquí Carmen Marchante nos dice que son impresionantes las lúcidas declaraciones públicas que hace el comandante Benítez acerca de lo que podría haber supuesto la pérdida de Sidi Idriss. Y nos pregunta si tuvo consecuencias para Benítez estas impresiones que dio. Hay una leyenda negra. Mi familia, mi padre, que en paz descanse, fue el albacea testamentario de la hija del comandante Benítez. ¿Vale? Mi padre, por unos problemas que tuvo doña Julia Benítez, mi padre pues, fue su albacea. Fue más que albacea testamentario, pero previamente había sido su tutor legal. Y mi padre pasaba mucho tiempo con doña Julia y doña Julia le contaba muchas cosas a Benítez. Mi pasión por el comandante Benítez viene en parte de oír a mi padre contarme la historia del comandante Benítez. Y entonces, doña Julia Benítez le contó a mi padre que el comandante Benítez, su padre, cuando volvió a Melilla, fue a la comandancia a hablar con Silvestre. Vuelvo a repetir, esto es el testimonio de una persona. Fue a la comandancia general. Dice que Silvestre pensaba, pues que lo típico, que Benítez iba poco menos que a presentarse y a darle la gracia. Y parece ser, vuelvo a repetir, que esto lo cojáis con alfileres, ¿vale? Que el comandante general, que lo que iba era, pues, para decirle, oye, Julio, que tal, que todo ha salido bien, me imagino, ¿no? Y que, sin embargo, el comandante Benítez se encaró con Silvestre y le dijo literalmente lo que ha sido mi conflicto. Si no llega a ser por la Armada, yo hoy estaría muerto, porque usted fue incapaz de reforzarme. Y le dijo eso. ¿Qué ocurrió? Silvestre estaba herido leve, pero en principio, habiendo tantos comandantes, pues le hubiera correspondido un periodo de descanso. Estamos hablando que él hizo el relevo con Velázquez el 6 de junio, que lo hizo a bordo del Lauria, ¿vale? Y volvió a Melilla y 40 días después, a dedo forzoso, no sé cómo lo haría, lo mandaron a Higuerín. Es que no había bastantes comandantes. No sé. Consecuencias. Posiblemente debió parar. Además, a raíz de lo de Sidi Idriss, a Benítez lo llamaban el gafe. No sé por qué, porque al final el hombre salió bien del tema, ¿no? En fin, bueno, ya os digo. Sí. Espero que Carmen se quede conforme con la respuesta. Nos pregunta otro clásico de nuestro canal, y además administrador del mismo, teniente José Ortín, si el enlace lo hacía directamente el comandante del Laya con la comandancia general o lo hacía a través de Cádiz y esta hacía de relé. No, el barco hacía de relé, o sea, de Cádiz, de Tetuán, mandaban un mensaje a Melilla que pasaba por el barco. De hecho, lo veréis en la próxima conferencia, como en los cuadernos de bitácora. Es que si yo supiera cómo hacerlo, os podría poner algunas imágenes de los cuadernos de bitácora de los días 24 a 26 de julio, en los cuales el oficial de guardia indica los mensajes que llegan, el contenido y que se pasa. Además, usa esa palabra. Pasado mensaje de Tetuán para Melilla. Pasado mensaje de Madrid para Ceuta. Pasado mensaje de cualquier otro punto de Ceuta para tal. Pasado mensaje. El buque hacía, no sé, de relé. Bueno, yo no sé si la palabra esa es de relé. A lo mejor aquí hay algún experto en comunicaciones que me dice, eres bobo. Y no se dice relé, se dice estación mediadora. Pero bueno, me entendéis lo que os quiero decir. Es decir,
en los cuadernos de bitácora te registran todos esos mensajes. ¿Vale? No sé si José se queda conforme. Me imagino que no, pero ahí lo tenéis. O sea, eso es lo que yo entiendo, ¿vale? Después de ver toda esa documentación. A ver, Bueno, esta es de cosecha propia, que mientras voy viendo el chat, atendiendo a que tengamos los menores problemas técnicos posibles, pues la carta que ha mostrado de Tetuán puede ser que evidencie uno de los motivos de la discusión que tendrán unos días más tarde. Berenguer y Silvestre. Este mensaje, yo cuando lo leí la primera vez, me quedé pensando, no le encontraba sentido. O sea, no le encontraba sentido que todo un alto comisario le pregunte al comandante de un buque, que en este caso es un capitán de fragata, equivale a un teniente coronel del ejército de tierra, le pregunte ¿dónde está el comandante general? Sí, ahora es que es impresionante. Y que sea el comandante del buque y le diga, está en anual, yo estoy en sí. Además, fijaros, si os acordáis del mensaje, no solamente le dice dónde está el comandante, le pregunta dónde está el comandante general, sino que le dice, infórmeme usted de lo que está pasando. No sé lo que vosotros pensáis. Yo estoy volviendo a la presentación, no creo que se haya cortado, ¿no? Os lo digo por si queréis que veamos ese mensaje con detalle. Vale. Después hay otro mensaje que no sé si no ha llamado la atención, pero a mí me llamó mucho la atención. El primer mensaje que le manda Silvestre a Laya, en el cual le dice, bueno, sin hacer mucha ostentación o sin hacer mucha... Preséntese usted allí frente a Sididrí, pero así como un poco pasaba por aquí, ¿no? Un poco pasaba por aquí, ¿no? Mire, ahí tenéis. Bueno, ahora vais a ver el mensaje con el recargo, ¿no? Yo es que ya lo tengo en pantalla. Cuando le dice, le agradeceré, me comunique novedades que conozca. Y después... Santiago. Dime. A ver, sí, dime. Perdona, repite lo que has comentado sobre este último mensaje, porque te hemos perdido durante unos segundos. Ah, vale, perdón. Os comentaba que este mensaje, la primera vez que lo leí, a mí me llamó mucho la atención. Primero, que todo un alto comisario se dirija a un comandante de un buque y le diga, le agradeceré que me comunique novedades que conozca. O sea, que él no sabía lo que estaba pasando. ¿Y dónde está el comandante general? Y si está en comunicación con él, pregunte si tiene algo para mí y me lo comunique. A mí me extrañó. No sé lo que pensáis. Vuelvo a repetir que alguien tendrá que dar una conferencia sobre las relaciones entre Silvestre y Berenguer. No sé si me habéis oído. Sí, confírmamelo. Sí, vamos, yo creo que sí. Vamos, aquí en la emisión se te oía ahora perfectamente. Vale. Era por si lo habíais. Bueno, nos ha llegado la réplica de Ana Ruiz. Nos dice que no cree que hubiese venganza en ese destino de Geriben y considera que no puede ser porque el comandante Mingo se quitó de en medio. Aunque bueno, como bien tú dices, más comandante le habría. Claro, pero vale, quiero recordar, perdonad un momentito, que Mingo no se quitó de en medio, Mingo ascendió. Creo recordar que Mingo ascendió. Yo no sé si había un turno de comandantes. Yo no sé si había algo estipulado, ¿vale? Pero de luego es extraño que Benítez pase de Sididrí, esté en Melilla unos días y a continuación vuelva a Geriben. Y vuelvo a repetir, esto es algo que le contó la hija de Benítez, que por cierto idolatraba a su padre.
es algo que le contó a mi padre. Mi padre hace 42 años que contó, ¿no? 44 años que murió. Yo también tenía 10, 15, 16 años. Pero recuerdo perfectamente que la hija de Benítez decía, vuelvo a repetir, no se puede contrastar, todos los personajes fallecieron y entonces, por desgracia en este país, los personajes no escriben sus memorias, a diferencia de lo que ocurre en otros países. A lo mejor no enteraríamos de cosas. También nos dice Ana que recuerde la cuestión de las informaciones sobre lo de Abarrán con Eza de por medio. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere Ana. Perdóname, Ana. Quizá estoy... Bueno, no. Estoy espeso. Ahora no todavía... No pasa nada. Si vamos todavía estoy en zafarrancho de combate con el chaleco se lo había puesto y esto que antes contigo era hasta la broma, me lo voy a poner de mi colección de gorras de la Armada, la de la Fuerza de Acción Marítima. No esperaba menos de ti, además súper agradecido. Claro. Y bueno, recordar, bueno, han estado con nosotros participando en el chat, por lo menos sé que han habido muchos más usuarios, muchos más compañeros viendo la conferencia, pero bueno, que hayan participado así en el chat. Tenemos a Ari P, a Mario Cardona, a Rubén Juárez, a Ana Ruiz, a muchas gracias a todos y a José Ortín. Creo que no me he dejado a nadie. Pues muchísimas gracias a todos. Nada, el agradecimiento es nuestro, que hemos disfrutado con esta conferencia y pero como he dicho al principio, tengo que pediros disculpas, de verdad, porque esto no es, o sea, es que esta conferencia de hoy la he hecho entre el sábado y hoy. Porque yo era una conferencia mucho más amplia, con muchos más temas, con muchos más, digamos, hablando también principalmente de la parte de Julio, ¿vale? Pero claro, cuando de pronto recibe lo que yo he recibido, pues te queda a cuadro. Y vuelvo a repetir, vuelvo a animaros, los archivos están ahí. Y hay que usarlos. Voy a hacer una reflexión muy personal, si me lo permitís, ¿vale? Si me lo permitís. En el tema de las campañas de Marruecos, yo estoy viendo que no hay un relevo generacional. Es un tema que creo que está perdiendo interés. Y todavía no sabemos nada. Ahí tenéis a Ana, a Carmen Marchante. Ahí tenéis un ejemplo de investigadora de primer orden, un lujo que esté con nosotros. Ahí tenéis a Javier Sánchez Regaña, pero detrás nuestra, ¿quién hay? Es una reflexión que yo hago, mira, ya está el abuelo Cebolleta aquí contando batallitas, pero es una reflexión que os hago, y es que ahí están los archivos. Sabéis que llevo años preparando un libro junto con mi buen amigo Jorge Garrido sobre Zoco el Telata. No podemos acabarlo porque cada vez que hurgamos en los archivos aparecen cosas, y aparecen cosas muy trascendentales. Y os digo, mi opinión personal, siempre se está hablando Santiago Domínguez personalmente, ¿vale? No sabemos, no quiero tampoco decir un porcentaje, nos queda por saber muchas cosas de lo que ocurrió en Andoa. Nos queda por saber, y fijaros que sigue apareciendo información, sigue apareciendo. Pues esperamos, con estas actuaciones que estamos llevando este año, con el segundo ciclo de conferencias, y bueno, precisamente esas disculpas que das son las que nos van a servir de palanca
para iniciar el tercer ciclo de conferencias del año que viene. Y esperamos, los que venimos un poco por detrás, ser el enlace, el puente que permita que todo este gran trabajo que estáis haciendo gente como tú, como Regaña, como José, como Ana, que no se pierda y que consigamos pues... Mira, os voy a hacer un pequeño house tour. Si me permitís y me aguantáis 3 minutos, voy a hacer un pequeño house tour de mi estudio. Voy a ver si esto sale, para que veáis simplemente 2 cosas. A ver. Esto que veis aquí, o sea, todo esto es Zocoiltegata. Fijaros la documentación. Todo esto que hay aquí, de arriba a abajo, es la biografía de Emilio Alzugaray. Fijaros si hay documentación por estudiar. Así que desde aquí os animo a que por favor os impliquéis en la investigación. Pues sí, porque además estamos hablando de uno de los temas más trascendentales de la historia contemporánea de España y sin el cual no podríamos explicar ciertos acontecimientos que pasan a posteriori, como es la guerra civil y todo lo que ello trae. Yo lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, que quien no entiende Anual no puede, quien no entiende o quien no entra, quien no estudia, quien no profundiza un poco en Anual y en toda la historia del protectorado marroquí, es incapaz de conocer correctamente toda la historia contemporánea, o sea, del segundo, a partir del final del primer tercio del siglo XX en adelante, es incapaz de conocer esa historia. Sí, perdonad esta última reflexión, pero es que es lo que siento, Pues nada, daros las gracias, muchas gracias a todos, de verdad, un aplauso por aguantarme. Un aplauso a ti, que si pudiésemos escuchar a todos los que tenemos aquí detrás, pues sería una auténtica ovación. Ana Mar Temas y José Domingo también se han apuntado ahora a despedirse y a agradecerte la presencia aquí en el chat. Y nada, yo también, pues agradecértelo y bueno, y repetírtelo que esto con el sabor que nos dejas y con las ganas de más de todo lo que has recibido, los nuevos documentos que has recibido, pues bueno, nos va a servir de palanca para el tercer ciclo, para empezar el tercer ciclo y para seguir trabajando y desarrollando esta página y estos contenidos que tanto nos apasionan a todos. Quedo comprometido con todos vosotros para que veáis, ya sé que me vaya a llamar pesado, la trascendencia que tuvo la actuación de la Armada en esos días. Y os voy a adelantar únicamente que entre los últimos papeles que ha venido hay un documento de 10 de julio del 21, donde un comandante de uno de los buques avisa de lo que va a pasar. 10 de julio. Pues... 10 de julio. Y somos como 16 folios de una reflexión, un estudio que hace ese comandante don Eliseo Sánchez de Quesada, capitán de navío, sobre lo que va a ocurrir. Y lo peor o lo más curioso es que el agosto, el 3 o el 4 de agosto, él dice: como ya les dije el 10 de julio, estábamos en peligro y no me hicieron caso. Y no se refería solo a Sidi y a Florida. Anticipando lo que vendría apenas 10 días después. Santiago, muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Y bueno, compañeras y compañeros del Anual 1921 100 años de historia, esta ha sido nuestra 8ª videoconferencia y os espero en el mes de junio con la que va a ser la 9ª y creo que última conferencia de este curso. Y ya estamos, pues como podéis ver con Santiago, preparando el tercer ciclo para el curso que viene.
Tengo que daros las gracias a todos y a todas por vuestra participación, por vuestra gran actividad en el chat. Como siempre, pues pediros disculpas por la calidad del sonido y por algunos problemillas que hemos tenido, pero bueno, lo hacemos con el máximo cariño y espero que lo más importante, que son los contenidos que nos ha dado Santiago, pues os hayan llegado y os hayan llenado tanto como lo han hecho en mi caso. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y queridos compañeros y compañeras de la dotación, pasamos lista en la próxima. Un saludo a todos y a todas.